A los 40, algo se rompe. Y aunque nadie más lo note, tú lo sabes. Lo sientes en el cuerpo, en la forma en que respiras, en la manera en que ya no puedes obligarte a sonreír, ya no puedes fingir, ya no puedes escapar de ti mismo. Durante décadas construiste una identidad, una imagen que funcionaba, la persona que los demás esperaban, la que aprendiste a ser para sobrevivir, para encajar, para obtener amor. Una máscara tan perfecta que tú mismo la confundiste con tu verdadero rostro. Carl Jung llamó a esa imagen la persona. La fachada social que mostramos al mundo es necesaria, te protege, pero si vives demasiado tiempo dentro de ella, pierdes contacto con tu esencia y un día la grieta se abre y descubres que debajo de todo lo que creías ser hay algo que no habías querido mirar. Ese momento llega, casi siempre, alrededor de los 40. No por azar, sino porque has agotado el guión, has jugado bien tu papel, has hecho lo que se esperaba, pero dentro de ti crece una incomodidad que no puedes acallar con logros ni distracciones. Empieza como un leve fastidio, un cansancio que el descanso no cura, una pregunta recurrente. ¿Esto es todo? Y con el tiempo se convierte en una crisis existencial. No sabes quién eres, no sabes por qué haces lo que haces, no sabes a dónde estás yendo, pero sí sabes que no quieres seguir donde estás. El alma empieza a rechazar lo falso. Y tú, sin saber cómo, comienzas a desprenderte de amigos que ya no te representan, de metas que ya no te inspiran, de roles que ya no puedes sostener sin sentir que traicionas algo muy profundo dentro de ti. No estás perdiendo la cabeza, estás perdiendo la máscara. Y eso duele. Duele porque la habías confundido con tu identidad, porque todo tu entorno estaba construido alrededor de esa versión de ti, porque no sabes qué quedará cuando ya no puedas ser quien fuiste. Pero es justamente ahí donde comienza el proceso más importante de tu vida, la individuación. Jung definió la individuación como el camino hacia la integración total del ser. Es el momento en que dejas de vivir hacia afuera y empiezas a volver hacia adentro, cuando dejas de buscar validación y empiezas a buscar verdad, cuando ya no te interesa lo que el mundo espera, sino lo que tu alma necesita. No es un camino cómodo. De hecho, es profundamente incómodo, porque te obliga a ver todo lo que habías escondido, tus miedos, tus deseos reprimidos, tus contradicciones, tus heridas. Jung lo llamó la sombra, todo aquello que no quisimos aceptar de nosotros mismos y que proyectamos en los demás. A los 40, esa sombra deja de estar callada, empieza a hablarte, a exigirte ser reconocida. Y es entonces cuando entiendes que la verdadera madurez no tiene que ver con logros externos, sino con la capacidad de sostener tu verdad interna, aunque duela, aunque incomode, aunque te dejes solo. Lo que antes evitabas, ahora te atrae. El silencio, la introspección, el retiro. Empiezas a necesitar tiempo contigo mismo, no por tristeza, sino por claridad. Ya no te interesa agradar, sino comprender. Ya no buscas impresionar, sino habitarte. Y poco a poco vas recordando lo que habías olvidado. No eres lo que haces, no eres tu rol, no eres tu historia. Eres lo que queda cuando todo eso desaparece. A los 40, la vida te pone frente a ti mismo, sin máscaras, sin decoraciones. Y aunque al principio no reconozcas ese rostro, con el tiempo aprendes a amarlo, porque por fin es tuyo. No siempre eres consciente de la máscara que llevas puesta, porque no te la pusiste en un día. Fue algo gradual, sutil, inofensivo al principio. Cada vez que callaste una emoción para evitar conflicto, cada vez que fingiste entusiasmo para ser aceptado, cada vez que elegiste lo que debías en lugar de lo que querías. Así se forma la persona de la que hablaba Jung, no como una farsa deliberada, sino como un mecanismo de adaptación, una armadura, una estrategia de supervivencia emocional. Y al principio funciona. Te da pertenencia, te permite avanzar, te da una identidad, pero también empiezas a alejarte de tu centro. La distancia entre lo que sientes y lo que muestras se amplía con los años. Y un día despiertas y ya no sabes si estás actuando o viviendo. No sabes si estás cansado por el ritmo de la vida o por el peso de fingir. No sabes si tu entorno te representa o simplemente te tolera. Y cuando ese punto llega, no hay marcha atrás,
porque ya no puedes seguir sosteniendo una mentira que tú mismo construiste sin querer. Es ahí donde muchos experimentan lo que llaman crisis de la mediana edad, pero no es una crisis en el sentido tradicional. No es debilidad, es una interrupción necesaria, un colapso del personaje, una ruptura que precede a la verdad. La vida, a través del tiempo, de los fracasos, de los vacíos, comienza a empujarte hacia ti mismo, y lo hace de forma brutal, no para castigarte, sino para devolverte. El precio del autoengaño es alto, te cuesta energía, relaciones auténticas, sentido, y cuanto más lo prolongas, más te sientes desconectado del mundo y de ti. Pero el dolor de despertar es menor que el dolor de seguir dormido. Es en ese momento de ruptura cuando aparecen preguntas que antes no te hacías. ¿Quién sería yo sin este trabajo, sin esta pareja, sin esta imagen? ¿He vivido desde mi verdad o desde el miedo? ¿A quién estaba intentando complacer todo este tiempo? Y la respuesta, aunque incómoda, te libera. Lo que duele no es ver lo que has sido. Lo que duele es ver lo que pudiste ser si no te hubieras traicionado tanto tiempo. Aquí comienza la verdadera transformación. No consiste en destruirlo todo, sino en revisar con honestidad, quitar capa por capa lo que no te pertenece, mirar tu historia con compasión, entender que hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Y ahora es tiempo de cambiar las herramientas. El trabajo interior exige valentía, la valentía de observarte sin excusas, de mirar tu sombra, como la definió Jung. Todo lo que reprimiste, negaste, proyectaste. Tu sombra no es tu enemigo, es la parte de ti que más sufre por no ser amada. Cuando empiezas a integrarla, algo cambia. Tu energía ya no se va en ocultar, tu atención ya no se dispersa en complacer, y entonces te haces dueño de ti. A los 40, el alma exige autenticidad. No es una opción, es una necesidad. No es un lujo espiritual, es un ajuste vital. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque pierdas personas por el camino, aunque te sientas en el vacío durante un tiempo, tú sabes que vas por el camino correcto, porque por primera vez no estás actuando, estás despertando. Antes de que la mente lo acepte, el cuerpo ya lo sabe. Antes de que pronuncies la verdad, tu cuerpo ya la ha gritado en silencio durante años. Fatiga crónica, tensión constante en el cuello y la espalda, dolores que no tienen causa aparente, insomnio, palpitaciones sin razón. Todo eso no es casualidad. Es el lenguaje del cuerpo diciendo, basta. Durante mucho tiempo te adaptaste, soportaste, sonreíste, apretaste los dientes, silenciaste tus emociones para evitar conflictos. Te obligaste a continuar, a pesar del cansancio emocional. Pero el cuerpo, a diferencia de la mente, no sabe mentir. Y cuando la desconexión entre lo que vives y lo que sientes se hace muy grande, él lo manifiesta. Carl Jung lo decía con claridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Y muchas veces ese destino aparece en forma de enfermedad, de agotamiento, de colapso. Porque el cuerpo no castiga. El cuerpo revela. Revela que estás sosteniendo una vida que ya no es tuya. Que estás siguiendo un ritmo que no es natural para ti. Que estás cumpliendo con expectativas que tu alma ya no puede tolerar. Y a los 40, ese lenguaje se vuelve imposible de ignorar. Lo que antes podías esconder bajo un café fuerte, una agenda llena o una sonrisa automática, ya no funciona. Tu sistema empieza a pedir coherencia, y la coherencia empieza por la verdad. A veces, el síntoma es lo único que puede detenerte, el único freno real en una vida que llevabas en piloto automático, y cuando llega, cuando el cuerpo dice «hasta aquí», puede parecer un fracaso, pero en realidad es una oportunidad, una invitación urgente a escucharte. Hay quienes, en esta etapa, comienzan a sentir un rechazo profundo hacia ciertos entornos. Oficinas que antes parecían normales, ahora se sienten asfixiantes. Conversaciones que antes tolerabas, ahora te agotan. Personas que antes llamabas amigos, te resultan vacías. El cuerpo te está redirigiendo, no hacia lo fácil, sino hacia lo verdadero, hacia aquello que nutre, hacia aquello que no te exige actuar para pertenecer. En esta etapa, muchos sienten culpa.
culpa por no tener ganas, culpa por necesitar silencio, culpa por querer otra vida. Pero esa culpa es el último reflejo de la máscara, un reflejo que intenta mantenerte en el lugar conocido, porque lo nuevo asusta, pero más asusta la idea de seguir sin alma. Escuchar al cuerpo no es debilidad, es sabiduría, es humildad, es reconocer que has llegado al límite, no porque hayas fallado, sino porque ya no puedes seguir traicionándote. El cuerpo se convierte en el mensajero de tu inconsciente, y si lo atiendes con respeto, él te guiará. Te dirá cuándo parar, cuándo soltar, cuándo quedarte, cuándo partir. A los 40, el cuerpo y el alma se sincronizan, y si eliges ignorarlos, la vida tomará decisiones por ti, pero si eliges escucharlos, puede que empieces, por fin, a vivir. Nadie está preparado para el quiebre. Aunque los síntomas se acumulen, aunque la incomodidad te acompañe desde hace años, el momento exacto en el que todo se rompe siempre llega como una sorpresa, una conversación que te desarma, una pérdida que no viste venir, una decisión que no puedes postergar más. A veces es una enfermedad, a veces un divorcio, a veces la muerte de un ser querido. O simplemente una mañana cualquiera en la que ya no puedes levantarte y no puedes explicarlo con claridad. No es tristeza, no es rabia, no es agotamiento, es algo más profundo, una sensación de derrumbe interior, como si la estructura sobre la que construiste toda tu vida ya no pudiera sostenerse un segundo más. Ese es el punto de quiebre, y aunque parece el final, en realidad es el inicio de todo. Carl Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor, que el ser humano no cambia por elección, sino por necesidad, y esa necesidad suele nacer del colapso, cuando tu imagen de éxito ya no te sostiene, cuando tus relaciones ya no te nutren, cuando la rutina que antes te daba seguridad se vuelve una jaula. Entonces llega el quiebre, y duele profundamente, porque no solo pierdes lo que tenías, pierdes también lo que creías ser. La máscara cae de golpe, y no hay forma de volver a colocarla. Ya no puedes actuar como antes, ya no puedes hacerte el fuerte, ya no puedes mentirte sin pagar un precio altísimo. Es un momento de desnudez radical, de silencio forzado, de confusión y vértigo, porque aún no sabes quién eres sin todo lo que se derrumbó. Y sin embargo, esa es la pregunta correcta. ¿Quién soy cuando todo lo demás desaparece? Es en ese vacío donde comienza el verdadero camino. Pero cuidado, este no es un vacío cómodo, no es el nuevo comienzo que venden los libros de autoayuda, es un abismo, y te enfrentas a él sin mapas, sin certezas, sin garantías. La mayoría quiere escapar de ese lugar, quiere llenarlo rápido, con nuevas relaciones, nuevos proyectos, nuevas metas. Pero si tienes el valor de quedarte ahí, si te sostienes en la nada, descubrirás algo que jamás habías tocado, tu verdad más profunda. Porque solo cuando todo lo falso ha sido destruido, aparece lo auténtico. Y lo auténtico no siempre es brillante, a veces es frágil, a veces es oscuro, a veces es incómodo, pero es real. Y con eso basta. A los 40, ese derrumbe no es una tragedia, es una purificación, una limpieza violenta de todo lo que ya no sirve, una demolición necesaria para construirte de nuevo desde otro lugar. Quien ha pasado por ese fuego ya no necesita máscaras, ya no busca aprobación, ya no vive en automático, porque ha visto el fondo y ha regresado con una claridad que no se puede comprar. Desde afuera, tal vez parezcas más callado, menos ambicioso, menos social, pero por dentro estás más vivo que nunca. Después del quiebre, no hay fuegos artificiales, no hay música de fondo, no hay redención inmediata. Hay silencio, un silencio distinto al que sentías antes. Ya no es un silencio vacío, es un silencio lleno de todo lo que por fin empiezan a emerger. Lo primero que descubres es que estás cansado, cansado de años de esfuerzo, cansado de sostener lo que no era tuyo, cansado de fingir fortaleza. Y en ese cansancio aparece algo inesperado, el permiso. Te das permiso para no ser productivo, para no tener respuestas, para no impresionar a nadie, para simplemente estar. Y ese estar comienza a sanarte, sin prisa, sin exigencias, solo por la honestidad de permitirte ser tú.
No estás corriendo hacia una nueva meta. No estás buscando reinventarte. Estás recordando lo que amabas de niño, recordando cómo se sentía la calma, recordando qué cosas te hacían bien antes de querer ser alguien. Y en ese recordar comienzas a regresar, no de golpe, no con certezas, sino paso a paso. Un gesto cada día, una acción sincera, una elección que, aunque pequeña, nace de tu centro. Muchos descubren aquí que la creatividad reaparece, no como ambición, sino como necesidad del alma. Escribir, pintar, cocinar, caminar, hacer cosas que no sirven para nada, salvo para sentirte vivo, y eso ya es suficiente. Tu identidad empieza a reconstruirse, pero desde adentro. Ya no se basa en lo que tienes o haces, se basa en lo que resuena contigo, en lo que te alinea, en lo que te da paz, aunque nadie lo aplauda. El afuera pierde poder. Las redes, las opiniones, los títulos, los logros, todo eso sigue ahí, pero ya no te define, porque ahora hay una voz dentro de ti que pesa más. Una voz que antes estaba enterrada bajo capas de deberes y miedo, y que ahora te guía como una brújula interior. No grita, no exige, solo susurra. Por aquí sí, por ahí ya no. Este regreso es delicado, requiere ternura, requiere paciencia, porque muchas partes de ti aún tienen miedo. Miedo de confiar, miedo de fallar, miedo de volver a perderse. Pero algo dentro de ti ya ha cambiado, y aunque tropieces, ya no puedes retroceder. No porque no quieras, sino porque ya no encajas en lo de antes. El traje viejo ya no te queda. El rol anterior ya no te representa. La vida prestada ya no te sirve. Ahora quieres lo real, aunque duela, aunque sea más lento, aunque no tenga garantías. Quieres una vida con raíz, con alma, con sentido. Y por eso estás dispuesto a construirla, aunque nadie más lo entienda. Porque por primera vez te estás eligiendo. Volver a ti es un acto de libertad, pero también de pérdida. Porque cuando decides vivir desde tu verdad, el mundo que construiste desde la mentira comienza a desmoronarse. Y lo más doloroso no es lo que dejas atrás, es darte cuenta de que muchos ya no te reconocen. Personas que fueron parte de tu vida durante años, amigos, colegas, incluso familia, ahora te miran con extrañeza. Has cambiado, dicen. Y no lo dicen como un elogio, lo dicen como un reproche, como si estuvieras rompiendo un contrato silencioso que nadie escribió, pero todos esperaban que cumplieras. Y es cierto, has cambiado. Ya no reaccionas igual, ya no te ríes por obligación, ya no mantienes conversaciones que no te interesan, ya no aceptas dinámicas que te hacen daño. Y eso incomoda, porque eras funcional, eras predecible, encajabas. Ahora, no tanto, no porque seas hostil, sino porque dejaste de actuar. Y para muchos, tu autenticidad es una amenaza, porque muestra lo que ellos no se atreven a mirar, porque les recuerda todo lo que están evitando, y entonces llega la soledad. No la soledad de estar físicamente solo, sino la soledad de no poder compartir tu proceso con quienes antes te rodeaban, de saber que si hablas desde el alma, pocos sabrán escucharte, de entender que tu verdad ha reducido tus círculos, pero ha ampliado tu conciencia. Esta etapa es difícil, porque todo dentro de ti grita coherencia, pero todo fuera de ti ofrece fricción, y en esa fricción muchos se sienten tentados a volver atrás, a encajar, a negociar su esencia por compañía, pero algo dentro de ti dice que no, porque sabes que cada vez que finges te abandonas un poco más. Carl Jung lo expresó con claridad brutal. La soledad no viene por no tener gente a tu alrededor, sino por no poder comunicar las cosas que te parecen importantes. Y en esta etapa, eso es exactamente lo que ocurre. Hay cosas que estás empezando a ver, que no puedes traducir fácilmente, verdades que estás descubriendo, que no puedes explicar, cambios internos, que el mundo externo aún no entiende. Y ahí nace una forma distinta de fuerza, una fuerza que no busca imponerse, sino sostenerse, una fuerza silenciosa, que no necesita convencer a nadie, que no discute, que no suplica, solo se afirma en lo que sabe. Es una madurez nueva, no la del que controla todo, sino la del que ya no necesita controlarlo,
la del que puede caminar solo, sin sentirse perdido, porque ahora sabes algo que antes no sabías. La verdad interior tiene un precio, pero vivir sin ella lo tiene aún mayor, y entonces eliges una y otra vez, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque te dejes solo en muchas habitaciones, porque no hay compañía que compense la traición a uno mismo, y no hay soledad más grande que la de estar rodeado, fingiendo. Después del derrumbe, después del silencio social, aparece otro silencio, uno más hondo, más íntimo. Y también más extraño. Ya no es la soledad de no tener con quién hablar, es la quietud de no necesitar hablar todo el tiempo. Durante años viviste en ruido, conversaciones superficiales, opiniones cruzadas, redes que no descansan, reuniones vacías, ruido externo, pero sobre todo, interno. La mente era una radio encendida, jugando escenarios, recreando discusiones, inventando futuros, persiguiendo validación, y ahora, de pronto, todo eso se ha detenido. Y lo primero que sientes es incomodidad, porque el silencio asusta. No estamos entrenados para habitarlo, nos enseñaron a llenarlo, con palabras, con tareas, con estímulos. Pero si tienes el valor de quedarte ahí, algo cambia. En esa quietud comienza a emerger otra voz, una que estaba enterrada bajo capas de prisa y obligación, una que no grita, que no compite, que no necesita likes ni aplausos, solo necesita espacio. Es la voz de tu ser profundo, la que no habla en frases, sino en intuiciones, en movimientos sutiles, en certezas internas que no sabes cómo explicar, pero que no puedes negar. Carl Jung entendía el poder de esta dimensión silenciosa. Sabía que el alma no se revela en el ruido, sino en la escucha, y por eso afirmaba que el encuentro con uno mismo es una experiencia solitaria y profunda, pero también esencial. Este encuentro no es una epifanía dramática, es una secuencia de pequeños reconocimientos, de detalles que habías olvidado, de gestos tuyos que vuelven con sentido, de momentos donde simplemente estás, sin justificar, sin rendir cuentas, solo siendo. Descubres que puedes mirar un árbol durante 10 minutos sin hacer nada, que puedes estar en una habitación sin tocar el teléfono, que puedes preparar una comida lenta solo por el placer de hacerlo. Y en esos momentos algo dentro de ti se reordena, porque la quietud no es pasividad, es presencia. Y en la presencia descubres que mucho de lo que creías necesario no lo era. Las prisas, las urgencias, la necesidad de ser visto, pierden peso, porque ya no necesitas demostrar, ya no necesitas adornarte, ya no necesitas defenderte, y cuanto más te sumerges en esta forma de estar, más sentido cobra todo lo que dejaste atrás. Te das cuenta de que no perdiste tanto. Lo que hiciste fue recuperar espacio, espacio mental, emocional, espiritual, y en ese espacio puedes reconstruir, pero no como antes, ya no desde la ambición, ya no desde la carencia, sino desde la integridad. Lo que decidas ahora lo harás con conciencia, no porque debas, no porque toca, sino porque lo sientes como verdadero, y esa diferencia lo cambia todo. La quietud, que antes parecía amenaza, ahora se vuelve refugio, un lugar interno al que puedes volver siempre. No importa el caos exterior, no importa el juicio ajeno. Mientras tú sepas volver a ti, nada está realmente perdido. A los 40, descubres que no hay sabiduría sin silencio, que no hay claridad sin espacio, que no hay autenticidad sin escucha, y por eso eliges, una y otra vez, quedarte, respirar, escuchar, ser. A esta altura del camino ya no huyes del dolor, no porque te guste, sino porque aprendiste que ignorarlo duele más. Antes, cada herida era una amenaza, una vergüenza que ocultar, una falla que disimular, una parte de ti que tratabas de maquillar con éxito, con distracción, con velocidad. Pero ahora sabes que no puedes seguir negando lo que te duele, porque lo que no se acepta se repite, y lo que se reprime se pudre por dentro. Carl Jung lo dijo con claridad: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Aceptar no es resignarse,
Aceptar es mirar la herida sin disfraz, es dejar de explicarla, justificarla o suavizarla, es decir, sí, esto pasó, y dolió, y marcó algo en mí, y aún así, seguir. En este punto del viaje, empiezas a mirar tus cicatrices con otros ojos, ya no como símbolo de debilidad, sino como señales de que atravesaste fuegos, y no te quemaste por completo, que tocaste fondo, y volviste. El dolor se convierte en maestro, no el maestro que habla con autoridad, sino con compasión, porque ahora entiendes lo que antes juzgabas. Ahora reconoces en otros dolores parecidos a los tuyos, y esa empatía te hace más humano. Descubres que tus fracturas emocionales te volvieron más sensible, más capaz de estar presente en el sufrimiento ajeno, más consciente de la fragilidad de todo, y también de su belleza. Empiezas a valorar lo real, las conversaciones honestas, los vínculos que no exigen máscaras, las miradas que no juzgan, los silencios compartidos. La superficialidad ya no te atrae, no por arrogancia, sino porque has visto la profundidad y no puedes conformarte con menos. Y ahí ocurre algo inesperado. Comienzas a agradecer lo que antes maldecías, porque cada pérdida, cada caída, cada ruptura fue parte de tu formación, no como castigo, sino como cincel, moldeando tu carácter, afinando tu visión, rompiendo lo falso para que lo verdadero pudiera nacer. En la tradición japonesa del kintsugi, las cerámicas rotas no se descartan, se reparan con oro. Las grietas no se ocultan, se iluminan, porque la herida no resta valor, lo multiplica. Y tú eres esa vasija, rota, reparada, resplandeciente, no por haber evitado el dolor, sino por haberlo atravesado sin volverte piedra, sin endurecerte, sin cerrar tu corazón del todo. Ahora entiendes que no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser sincero, estar presente, vivir con profundidad. El dolor que antes evitabas se convierte en raíz, y desde esa raíz creces, no más alto, más hondo, porque la profundidad no se ve, pero se siente, y los que han tocado fondo caminan distinto, hablan distinto, aman distinto, porque han sido tocados por la verdad. Y la verdad, cuando se integra, no te destruye, te reconstruye. Algo dentro de ti ha cambiado para siempre, y aunque por fuera muchos no lo noten, por dentro tú lo sabes. Ya no puedes habitar la vida de antes, no porque te hayas vuelto especial o diferente, sino porque has descubierto el precio de vivir desconectado de ti mismo, y no estás dispuesto a volver a pagarlo. Ahora eliges distinto, ya no por deber, ya no por miedo, ya no por aparentar. Tus decisiones nacen de otro lugar, un lugar más silencioso, más sobrio, más firme. No buscan aprobación, buscan coherencia, y esa coherencia empieza a manifestarse en lo cotidiano. Hay cosas que simplemente ya no haces, ya no fuerzas conversaciones, ya no llenas tu agenda para evitarte, ya no participas en dinámicas donde tu alma se encoge, ya no toleras lo que antes justificabas, y hay otras cosas que, de pronto, se vuelven sagradas. El café en silencio por la mañana, una caminata sin rumbo, el tiempo con alguien que te mira sin exigencias, un no claro, un sí que nace del cuerpo, no de la obligación. Tu sistema de valores se reordena. El éxito ya no es velocidad, es profundidad. El amor ya no es necesidad, es elección. La libertad ya no es hacer lo que quieras, es saber quién eres cuando eliges. Y aunque por fuera tu vida pueda parecer más simple, más lenta o menos productiva, por dentro hay una riqueza que nunca antes habías experimentado. Ya no necesitas demostrar, ya no compites con versiones imaginarias de ti. Ya no te defines por lo que haces, sino por cómo vives lo que haces. La presencia reemplaza el rendimiento. La paz reemplaza el reconocimiento. La verdad reemplaza a la imagen. Y eso cambia todo. Ahora hablas con más pausa, miras con más atención, respondes desde el cuerpo, no desde la reacción. Y en cada gesto te recuerdas. No viniste a cumplir un rol, viniste a vivir desde lo real. Lo que antes te deslumbraba ya no te seduce. Lo que antes evitabas, ahora lo honras. Y lo que antes parecía esencial,
ha perdido su urgencia. No necesitas tener razón. No necesitas ser entendido. No necesitas ganar. Solo necesitas estar en paz contigo. Y eso, aunque parezca pequeño, es el logro más grande. Porque una vida auténtica no es ruidosa, es serena. Y en esa serenidad cabe todo lo que importa. El amor sin condiciones, la risa sin máscaras, el dolor sin drama, la conexión sin esfuerzo. A los 40, si has tenido el valor de atravesar el fuego, descubres que la plenitud no está en lo que sumas, sino en lo que ya no necesitas. Y por eso, comienzas a vivir por primera vez. A los 40 no se acaba nada. No es una caída, no es una crisis, es una puerta que no todos cruzan, porque exige valor, exige silencio, exige decir verdades que evitaste toda la vida. Pero si te atreves, lo que hay al otro lado no es una ruina, es un terreno fértil, crudo, sincero, real, un espacio que por fin puede sostener lo que tú eres, no lo que esperaban de ti. Y ahí comienza la vida de verdad, no esa vida que armaste para agradar, no la que seguiste por miedo, no la que imitaste por costumbre, sino la tuya, con tus silencios, con tus tiempos, con tu forma única de habitar el mundo. Después de atravesar el colapso, la soledad, la limpieza, el dolor, después de dejar atrás capas, relaciones, sistemas y mentiras, te encuentras. Y lo que encuentras no es perfecto, no es brillante, no es inquebrantable, es humano, y por eso es bello. Carl Jung dijo que la individuación, ese camino hacia uno mismo, no era un lujo para unos pocos, era una necesidad universal, porque solo quien se encuentra puede estar verdaderamente con otros, solo quien se conoce puede amar sin poseer, solo quien acepta su sombra puede dejar de proyectarla, y eso transforma tu forma de vivir. Ya no estás en guerra contigo, ya no estás a la defensiva, ya no te consumes tratando de sostener lo que no te pertenece. Ahora estás, simplemente estás, presente, íntegro, consciente, y desde ese estado, todo cambia. Tus vínculos se vuelven más honestos, tus decisiones más limpias, tu energía más enfocada, tu cuerpo más liviano, tu mente más clara. No porque hayas llegado a un destino final, sino porque ahora caminas desde un lugar verdadero. Entiendes que la vida no se trata de llegar a ninguna parte, se trata de estar, de sentir, de cuidar, de crear desde el alma. Y por eso, por primera vez, puedes mirar atrás sin arrepentimientos. Todo lo que pasó, lo bueno, lo duro, lo oscuro, fue necesario. Todo fue parte del proceso de recordar quién eres. A los 40, no se cae la máscara para mostrar algo nuevo, se cae para que al fin puedas respirar. Y en ese primer aliento sin disfraz empieza todo, no un nuevo personaje, no una nueva imagen. Empieza tu vida, la auténtica, la que no necesita escenario, la que no busca aplausos, la que, aunque no sea perfecta, es profundamente tuya. Y eso, esa vida, vale todo lo que dejaste atrás.